Bueno, volvemos. Ahora, ustedes estaban preguntando qué unidades iban en el primer parcial. ¿Qué unidades iban en el primer parcial? La unidad 1 del programa, que es justamente sobre la que vamos a hablar ahora en un ratito y sobre la que seguro les estuvo hablando el doctor De Santis, para los que lo pudieron escuchar. La segunda unidad es la que va a desarrollar la doctora Mariana López ahora en un rato, que es la parte de fuentes. Y después comenzamos con la unidad 3, que es de organización administrativa. Unidad 4 es sujetos del derecho administrativo, potestades. Unidad 5 es acto, hecho y reglamentos. Y unidad 6, nulidades de los actos. Bueno, esto era como para ubicarse un poquitito ahí con respecto a lo que estaban planteando, para ir leyendo y todo. Hoy vamos a tratar de terminar, en la medida de lo posible, con estas dos unidades, la 1 y la unidad 2, que es las fuentes del derecho. Bueno, yo les había dicho que el derecho administrativo podíamos dar muchas definiciones. Dentro de las definiciones que podemos dar, tenemos, por ejemplo, una definición antigua que es la de Bielsa, que fue el padre del derecho, ya creo que es el abuelo del derecho administrativo. Es como un conjunto de normas positivas y principios del derecho público que se aplican en forma concreta a los servicios públicos. ¿Qué era lo que ocurría? Históricamente, los servicios públicos eran la clave esencial de lo que se consideraba el derecho administrativo, pero en realidad es un poco más que todo esto. Después, ya muchísimo después de Bielsa, tenemos la definición de Marienhof, que ustedes lo tienen como texto recomendado en varios puntos. Pero muy clásico, sí que hay que actualizarlo, porque tengamos en cuenta que Marienhof ya se murió hace como 10 años, se está por jubilar una de sus alumnas, que soy yo, y De Santis, que lo tuvimos como docente. Bueno, ¿qué pasa con Marienhof? Marienhof da una definición muy completa en mi criterio, pero está la de Casagne, y después vamos a dar una versión un poco más moderna de quien fuera el adjunto de Marienhof, pero que luego es Botillo, que a nuestro criterio es el que moderniza un poco más el derecho administrativo, sobre todo en nuestro país. Bueno, ¿qué pasa? Casagne dice que el derecho administrativo, como todos, vuelve a decir que es una parte de qué derecho, del derecho público interno. Es importante lo que dice Casagne acá en cuanto al derecho público interno, porque justamente regula la organización y las funciones de la administración, la legislativa, la jurisdiccional, y obviamente la administrativa, que es la característica del derecho administrativo. Lo que tiene de bueno el concepto de Casagne, que incluye que no solamente está todo el tema de potestades, sino que el derecho administrativo no solo está presente en la administración pública, sino que está presente en muchas otras relaciones o órganos del poder. Después tenemos a Marienhof, que dijimos que para él el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público interno, y siempre están poniendo el derecho público interno porque tiene la importancia, esta parte de la definición, de que el derecho es público, y ya sabemos por qué, la distinción de las ramas del derecho en público y privado, porque justamente es interno, porque el derecho administrativo es eminentemente local. Y esto le trae una característica tan importante que uno de los puntos del programa responde a la codificación,
justamente lo que obstaculiza la posibilidad de codificar el derecho administrativo. Nancy Figueroa se quiere unir. A ver, rechazar y permitir, acá. Le permitimos. Ahí está. Permitimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta rama del derecho? Al ser el derecho interno eminentemente local, tiene la característica o presenta la dificultad de poder tener una codificación. Por eso la codificación del derecho administrativo no existe por esta característica esencial que se la incluye en la definición. Otra más que se quiere unir, bueno, a ver, la unimos, la permitimos, son 2 puntos, ¿no? Sí. Espero que haya entrado. Bueno, continuamos. El derecho público interno y tiene por objeto la organización, dice Marienhoff, y funcionamiento de la administración pública, como así también la regulación de las relaciones interorgánicas entre los órganos, entre los poderes, como lo llama la Constitución, interadministrativa entre los órganos administrativos que crea la propia legislación, es decir, las relaciones jurídicas que existen, para poner un ejemplo, entre el Banco Central y, no sé, la FIP, por ejemplo. Y las interadministrativas, que también son relaciones vinculadas con los administrados. Siempre será todas estas entidades administrativas que mencionamos con los administrados. De esta manera, la definición de este hombre de Marienhoff, resulta ser, en mi criterio, la más completa. Vemos la más actualizada, que es la de Gordillo, y dice: el derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa. Pero él le agrega una cosa que para mí criterio es muy interesante, y la protección judicial existente en esta. ¿Por qué? Porque él le agrega la actividad del Poder Judicial. Las otras definiciones es como que quedan que el derecho administrativo está mucho más vinculado a lo que nosotros vamos a ver, pero en realidad también tiene que existir y analizarse, como ustedes lo ven en el 2, que es la parte del procedimiento y el proceso judicial, o sea, cómo el tercer órgano del poder va a definir las situaciones de conflictos con el Estado. Ustedes saben, y esto ya se los habrá detallado el doctor De Santis acabadamente, que evidentemente con el derecho administrativo surge como contrapeso o como barrera para ponerle un límite al poder estatal. Entonces es el derecho, ese límite que tiene que existir al poder estatal. No sé si está resultando medianamente simple, porque justamente una de las preguntas que uno le puede hacer en el examen a cualquiera de los alumnos es que trate de dar un concepto y trate de explicarlo por qué. Entonces yo les recomiendo que sepan el texto que ustedes consigan, busquen el concepto que trae ese texto que ustedes estén utilizando, cualquiera sea el texto que utilicen, o que busquen, y si no, tendrán estas cuestiones. También están muchísimos conceptos más, está el concepto que da Broni, que también es uno de los textos que ustedes pueden utilizar, y también probablemente, y al cual siguieron básicamente Gordillo y Casaño, que es Fraga, que es uno del derecho español, que dice que es la rama del derecho que regula la actividad del Estado que se realiza en forma de la función pública, siendo dicha actividad, ustedes se van a dar cuenta que la actividad del Estado la vamos a estudiar cuando estudiamos los servicios públicos, el poder de policía,
eso es actividad del Estado. Lo otro es la organización o los actos que serían esas relaciones como se establecen. El derecho administrativo, entonces dijimos, y saquemos conceptos, es una parte del derecho público que va siempre a estar regulando la actividad estatal, también de los entes estatales. Siempre este derecho administrativo que ustedes van a estudiar acá les va a servir y les va a ser muy necesario si ustedes se dedican al derecho municipal, porque utilizan los mismos principios en cuanto a licitaciones, mecanismos de contratación, conceptos de acto, conceptos de nulidades y todo lo demás. Lo van a ver, por ejemplo, presente no solamente en el derecho administrativo, sino lo van a ver en los órganos, por ejemplo, del poder provincial o de los poderes municipales según la organización político-institucional de nuestro país. También tenemos que tener en cuenta que los principios que van a estar vinculados al derecho administrativo son el de la legalidad, es decir, la administración pública debe necesariamente subordinar su actuación al ordenamiento jurídico. Señores, en el derecho privado no podemos hacer un contrato con una cláusula que no sea conforme al derecho. Imagínense que en el Estado es sumamente necesario eso. Esperemos que no se cumpla ese acertijo que decían los conservadores en la época antigua, que solían decir algo muy fuerte, pero ustedes escúchenlo porque de todo se aprende. Solían decir que la ley era lo que hacían ellos, pero ellos no la hacían para obedecerla, la hacían para ser obedecida. Es decir, la ley es lo que contiene justamente al poder, porque es lo único que lo puede equilibrar a la fuerza que tiene el poder del Estado. Fíjense ustedes que en la relación jurídica en el derecho privado es equivalente, es decir, las partes, los sujetos, tienen una relación de igualdad. En cambio, en el derecho público, justamente lo único que equilibra a esa persona jurídica, que es el Estado, que tiene esa fortaleza, es justamente el derecho que le exige el cumplimiento más estricto al del Estado, es decir, es el Estado el que se tiene que portar mejor, para decirlo de una manera casi coloquial. Bueno, este derecho del Estado está muy vinculado con las ciencias de la administración, con las ciencias políticas, que es aceptada por la mayoría de la doctrina europea. Se acomoda a la doctrina de la ciencia del poder de policía, es decir, el Estado controla un poco el poder de policía. Los anglosajones, siguiendo a un viejo tratadista, Wilson, la consideran como el estudio del contenido de la función administrativa. Ellos tienen una suerte de divorcio, ya lo dejo entrar. Justamente tienen esta característica tan particular. Ellos tienen menos normas y mejor cumplimiento. Nosotros tenemos muchas normas. El derecho continental europeo tiene esta característica y nosotros pertenecemos al continental europeo de origen romanista, encima, más perverso. Más normas y menos cumplimiento, parece ser. La ciencia dirigida al estudio de los hechos administrativos debe ser sistemática, debe controlar la lógica, ordenar, es decir, todas estas cosas tienen muchísima importancia y relación. El derecho administrativo está muy relacionado con la sociología, con el derecho penal. Parece que no, pero es cierto, con el derecho penal está muy relacionado porque, fíjense ustedes,
están todos afuera. Vienen muchos que llegan tarde. Vamos a darle entrada. Bueno, y tienen relaciones con otras ramas del derecho. El derecho penal, dijimos, el derecho constitucional, básicamente, y ahora lo van a ver mucho en fuentes, que les recomiendo tengan la Constitución en la mano, porque si no, les va a resultar difícil relacionar esto de gentes con las fuentes. Va a ser muy necesario tener, vamos a dar permiso. Bueno, yo creo que esto les va a resultar, yo no diría estar estudiando tanto en detalle con las conexiones de las ramas del derecho, porque es algo simple, no vale la pena que podamos, que es otro más que quiere entrar. Pero va a llegar un momento que va a explotar esto, pero bueno, vamos a ver. En el derecho penal, el derecho administrativo tiene el contenido del derecho disciplinario que lo aplica para sus empleados, sus subalternos y demás. También tiene el derecho administrativo penal, que es las normas para las sanciones a las transgresiones o ilícitos, es decir, el mundo contravencional está muy ligado con el derecho administrativo, piensen ustedes en las justicias de faltas y todas esas cuestiones. También tenemos con el derecho penitenciario, que es otra rama del derecho penal estrictamente vinculada con el derecho administrativo, que es para la ejecución de las penas. Bueno, con el derecho, con la sociología, con el derecho financiero también está muy vinculado, porque evidentemente es el Banco Central el regulador de las relaciones financieras que existen a través de los bancos de nuestro país, también con el derecho internacional público y con el derecho internacional administrativo. Piensen ustedes que si bien el derecho administrativo lo definimos como eminentemente local, tiene en la interrelación del derecho, llamámoslo comunitario, o nosotros serían el tema del Mercosur, también una trascendencia esencial la existencia del derecho administrativo, porque hay muchas cuestiones, como por ejemplo vender determinados productos que tienen regulaciones en los otros países que hay que coordinarla. Ahora quiere Lucas Ochoa. Bueno, yo les doy permiso a todos, no sé si estará bien o si seguimos así. Bueno, el derecho administrativo entonces con el internacional público y con el internacional privado. Y también, por supuesto, como ya se los aclaré, con el derecho municipal, porque el derecho municipal tiene toda la actividad es ejercida por un órgano del Estado, con las diferencias y particularidades que pueda tener cada rama, ¿no?, del derecho, que es más una caracterización para el aprendizaje que lo que en realidad es decir, si ustedes van con los conceptos que aprenden en derecho administrativo a ejercer la función municipal o a ejercer el derecho provincial, tendrán que ajustarse a las normas que han interpretado estos conceptos esenciales del derecho administrativo. Sí hay relación con otras ramas, por supuesto, de la estadística, hoy por hoy de la computación, de la sociología, porque básicamente los análisis sociológicos son los que pueden conceptualizar las organizaciones administrativas o las normas que haya que dictar y todas, bueno, más o menos como para que vayan teniendo algo en cuenta. No sé si ustedes, y por supuesto también con la economía, ¿no es cierto? Ustedes saben que el tema de la economía siempre tiene que ver con todo, pero esta es una rama, al ser del Estado justamente, que está regulando tantas actividades y tantas interrelaciones
Siempre decían que el derecho administrativo empieza con la vida de las personas y termina con la vida de las personas en un registro civil. Y es cierto porque se registra el nacimiento y se registra el fallecimiento de las personas. Entonces, el registro civil no deja de ser una función administrativa esencial que realiza el Estado. Bueno, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, si quieren buscar alguna orientación. Toda la orientación filosófica, todo el desarrollo del contenido filosófico de la primera unidad es lo que le da el titular de la cátedra. Entonces, en este caso lo que tratamos de orientarlos es respecto de los conceptos y de las relaciones con las demás ramas del derecho. Con esto, más lo que les ha explicado con relación al poder, que es un poco Foucault y un poquito más, es con lo que ustedes pueden ir estudiando, más lo que vayan leyendo en el libro, en sus, para la unidad 1. La unidad 2 la va a desarrollar ahora en 5 minutos la doctora. Continúo, no voy a tomar ningún segundo. Me levanto, voy porque aquí no se los cortan. Ah, la das, o sea, no tienen recreo. No tienen recreo. No tienen recreo. Bueno, vamos, ya tuvimos medio recreo al principio. Claro, porque si no se nos hace muy bueno, preferible terminar antes, sí, sí es cierto eso. No, porque es largo. Bueno, chicos, vamos a ver entonces fuentes del derecho administrativo, ¿sí? Bueno, las fuentes en sí mismo, como la fuente del derecho administrativo se puede asimilar a cualquier fuente de cualquier rama del derecho, es decir, de dónde incorpora conceptos y de dónde arma la estructura propia como ciencia jurídica el derecho administrativo para formar sus propias normas y su propia estructura. Bueno, las fuentes del derecho en general se pueden clasificar en fuentes formales y en fuentes materiales. Las fuentes formales son las que están directamente relacionadas con la conformación del ordenamiento jurídico interno, o sea que se incorporan al ordenamiento jurídico desde el punto de vista formal, y han sido sancionadas por los órganos del poder que determina la Constitución como fuente formal suprema, que ahora vamos a ver, digamos, el orden de prelación normativo de las fuentes del derecho administrativo. En cambio, las fuentes materiales no responden al ordenamiento jurídico, pero sí a conceptos culturales, éticos y morales que hacen a la conformación del Estado. Así sea las costumbres, la doctrina, que opinan los distintos autores respecto a la aplicación de una norma, la interpretación del alcance de esa norma, y otros hechos que podrían ser no vinculantes en cuanto... ¿Se cortó? Sí, me parece que sí. Sí, me parece que se cortó. Sí, se cortó. Oh, Dios. Consulta, compañeros, ¿alguno de ustedes sabe lo que se estuvo dando estas 3 clases? Sí, doctora, se cortó. Sí, No le escuchamos nada, doc. La verdad que no. Bueno, la semana pasada sí estuvo. Ahora me escucha. Terminó de decir fuentes materiales. Sí, terminó de decir fuentes materiales y se cortó. Doctores, que también se vincula a hechos no vinculantes, las materiales. Claro, que las fuentes materiales no son vinculantes, o sea, no integran el orden de prelación de las normas, pero son consideradas fuentes del derecho, como son, ya le dije, las pautas culturales que podemos encontrar en la costumbre, en la doctrina, en la jurisprudencia, ¿cierto? Bueno, la Constitución constituye desde el punto de vista del orden de prelación de las normas la fuente suprema e imperativa.
En el derecho administrativo, la Constitución es una fuente extraordinaria en cuanto a su importancia, toda vez que determina el ordenamiento de la administración pública, que es a lo que se aboca principalmente el estudio del derecho administrativo, va a determinar las relaciones jurídicas a través del reconocimiento del derecho y las garantías constitucionales a los ciudadanos y a los individuos, habitantes del país, y va a determinar las estructuras de los órganos jurídicos del Estado y el ejercicio de las funciones administrativas, es decir, qué facultades y qué límites le impone al ejercicio de esas potestades administrativas, que ya lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos la unidad de potestades, pero ustedes ya tienen que empezar a pensar que la administración pública, cuando hace ejercicio de facultades reconocidas por la Constitución, lo hace a través del ejercicio de potestades. Es una manifestación del poder que se da a través de la expresión de voluntad que van a determinar los órganos que componen ese Estado. Nosotros tenemos una Constitución de orden federal, y se reconoce la preexistencia de las provincias y un órgano central. Desde el punto de vista de la organización administrativa, tiene una descentralización política, esto es decir, la existencia de órganos autónomos y un órgano central. A su vez, es representativa. ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. A mí no me queda muy claro, no sé si lo entendí mal, sobre las prerrogativas o potestades, o sea, porque nos habían dicho de que no había facultades, sino que eran prerrogativas por el hecho de que eran indisponibles. Claro, el ejercicio es la prerrogativa, pero la facultad es de orden constitucional. Es decir, la Constitución, esto lo van a ver ustedes bien cuando vean organización administrativa, porque la competencia del órgano expresamente se da a través de la norma, pero la facultad, es decir, el marco general en el que puede actuar el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, se da a través de las facultades que reconoce la Constitución. Si usted lee la Constitución, va a decir, se faculta al órgano legislativo a dictar, ¿se entiende? Cuando hace ejercicio de esas facultades, lo hace a través de las prerrogativas, de las potestades que tiene. ¿Se entiende? A veces es medio complejo el asunto, pero es así. Y las prerrogativas son obligatorias, es el ejercicio, la puesta en funcionamiento de esa facultad a través de la expresión de la competencia. Y esa prerrogativa es la que es indisponible, imprescriptible, y que no admite la transmisión hacia otro órgano, la delegación, con las excepciones previstas en la delegación administrativa, pero la hace, ya le digo, imperativa, de uso obligatorio para el órgano. El órgano no solamente está facultado a cumplir esas prerrogativas que determina la Constitución, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, como dijimos, la Constitución Nacional, es decir, es la fuente formal más importante que tiene el derecho en general y el derecho administrativo en particular, por esta importancia que tiene en el sentido de que determina las estructuras formales del Estado y determina también las facultades de cada uno de ellos. En lo que a nosotros nos respecta, nos interesa el análisis del ejercicio de las funciones administrativas. La supremacía de la Constitución se va a dar a través de un equilibrio en el ordenamiento jurídico, es decir, que cualquier norma del rango inferior que se contraponga a un reconocimiento de derechos o garantías constitucionales o a una facultad o a un límite al ejercicio de esas prerrogativas que va a determinar la Constitución, que ahora vamos a ir viendo después cuáles son cada uno de los límites en el ejercicio de determinadas prerrogativas que va a ir señalando el ordenamiento jurídico y que todo tiene un antecedente constitucional, hace que esa norma de rango inferior, que puede ser una ley, un reglamento, un contrato,
si se contrapone a la supremacía e imperatividad que embiste a la fuente de la Constitución, va a ser declarada inconstitucional y pierde fuerza de aplicación. Por supuesto que esto en nuestro ordenamiento jurídico se da a través del control judicial de constitucionalidad, cuya facultad está reconocida por la Constitución Nacional al Poder Judicial y cuyo última ratio de control es la Corte Suprema de Justicia Nacional. Así que los órganos judiciales van a ser quienes van a determinar entonces una supuesta acción declarativa si es que quien es afectado por esa norma jurídica, reglamento, acto o contrato, entiende que está vulnerada una garantía o un derecho o un límite que estableció la Constitución sobre las normas de... Así que ahí vemos entonces claramente cómo despliega la Constitución su supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico. Esto que hablamos es muy general, porque después vamos a hacer hincapié, ahora cuando vayamos desarrollando el tema, específicamente en la fuente más importante de análisis en el marco del derecho administrativo, que son los reglamentos, que es el análisis que nos vamos a abocar con mayor particularidad. Pero por supuesto que tenemos que dar todo el orden de apelación de las normas, porque si estos reglamentos se superponen o contradicen una norma de rango constitucional, la supremacía e imperatividad que se le reconoce a la fuente más importante del derecho, que es la Constitución, deviene en inconstitucional e inaplicable ese acto o reglamento que vamos a estudiar, o también como fuente del derecho administrativo, porque se incorpora al ordenamiento jurídico interno, respetando siempre el orden de prelación jerárquica de las normas. Bueno, dentro del tema constitucional también está debatido el tema de la incorporación que se hace en la reforma del año 94 respecto a los tratados en materia de derechos humanos, ¿cierto? Así que tal como dice el artículo 31 de la Constitución Nacional, se incorporan como texto del orden constitucional todos los pactos en materia de derechos humanos suscritos hasta el año 94 y que en el futuro adhiera y suscriba el Estado Nacional. Es decir, que hoy la Constitución Nacional, a partir del año 94, se complejizó y se amplió en cuanto a los derechos y las garantías reconocidas a los habitantes en el marco de los pactos y de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos en los cuales la Argentina es miembro. Así que también revisten supremacía e imperatividad todo lo relativo a los pactos en materia de derechos humanos, aquellos que tienen rango de orden constitucional, desde el punto de vista del derecho público internacional. Han sido incorporados al ordenamiento jurídico en el rango de supremacía. Después tenemos los acuerdos o pactos en materia de derecho comunitario. En el caso específico de la Argentina, el acuerdo que tenemos del Mercado Común del Sur, es decir, el Mercosur. Bueno, acá tenemos algunas disparidades en cuanto a las interpretaciones doctrinarias, si las mismas tienen rango constitucional o infraconstitucional o supranacional. La interpretación que ha hecho la Corte al respecto es que en todo lo que se encuentra reglamentado y en las relaciones jurídicas que se den entre los Estados miembros, la Carta de Integración hace a una norma supranacional, es decir, está por encima del ordenamiento jurídico interno y son obligatorias para los Estados miembros. En lo que respecta al orden y a las relaciones jurídicas, vuelvo a repetir esto porque hay muchas cuestiones de orden tributario, arancelario y demás que son supranacionales y obligatorias para los Estados miembros del Mercosur, pero que no aplican y no modifican el ordenamiento jurídico interno en cuanto a tributos o cuestiones relativas a aduana internas de los Estados miembros, ¿se entiende, no?
o sea, la supranacionalidad de los pactos en materia de derecho de integración resultan supranacionales en su aplicación en las relaciones jurídicas entre los estados firmantes. Luego tenemos los pactos con potencias extranjeras que son infraconstitucionales, es decir, se incorporan al ordenamiento jurídico interno, pero en cuanto a su rango normativo de prelación, no pueden en sí contradecir ningún aspecto o ninguna norma, derecho, garantía o reconocimiento de orden constitucional. Esto no quiere decir que, por supuesto, el tema del derecho de integración y el Mercosur pudiera en su conformación, en sus normas, porque hoy hay un parlamento del Mercosur que funciona y dicta resoluciones, puedan dictar resoluciones contrarias a los pactos internacionales en materia de derechos humanos reconocidos por la Constitución, porque sería ese pacto evidentemente denunciado por el Estado argentino. A lo que me refiero es a la supranacionalidad en determinadas relaciones jurídicas que podrían, en el caso particular de tratarse de una norma de derecho interno, plantearse que afecta al derecho de igualdad por cuestiones tributarias y demás, pero que están en el marco de esa relación jurídica supranacional al que los Estados miembros han renunciado en ciertos aspectos a una porción de su soberanía o de su autorregulación autónoma, creando un órgano supranacional, ¿cierto? Que ha desarrollado sus propios organismos de administración, de legislación e incluso de resolución de los conflictos en el marco de ese ordenamiento jurídico que se conforma a través del ordenamiento propio que hace esas relaciones jurídicas de integración. ¿Se entiende hasta acá lo que quiero decir? ¿Se cortó? ¿Sí se entiende? Sí, perfecto, Doc. Sí, Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, luego de entonces de todo el tema que hemos desarrollado de la Constitución y de la imperatividad y supremacía de la Constitución Nacional, a ver, esperen que tengo que admitir a una persona, vamos al tema de las leyes. Las leyes devienen de la actividad del órgano legislativo, que es uno de los órganos del poder que reconoce la Constitución Nacional, y podemos definir a las leyes dentro de las leyes, digamos, las leyes como cuestión general, que son parte del ordenamiento jurídico interno, tenemos subclasificaciones. La subclasificación más importante son las leyes federales y las leyes comunes. Las leyes federales son aquellas materias o cuestiones que han sido reservadas en la Constitución al órgano federal, es decir, cuyo ámbito de competencia corresponde y sanción al Congreso, al órgano legislativo en el orden nacional. Luego tenemos las leyes comunes, que son aquellas leyes de fondo, que se aplican en todo el territorio nacional, pero que no tiene una competencia exclusiva y excluyente el órgano nacional sobre una competencia como es la materia federal. Dentro de las leyes comunes podemos tener las leyes de fondo, las leyes procesales, que son leyes locales, las leyes provinciales, y dentro de ese ordenamiento propio de la normativa legislativa en general, tenemos las leyes en sentido formales y las leyes en sentido materiales. Las leyes en sentido formales son aquellas que se incorporan al ordenamiento jurídico respetando el procedimiento de sanción de las leyes que establece la Constitución. Pero el ordenamiento jurídico interno todavía tiene vigente leyes, decretos leyes, por ejemplo, que subsisten en su aplicación hasta tanto no sean derogadas por el órgano competente para hacerlo, que sería el órgano legislativo, por tanto no sean modificadas, sustituidas o derogadas por el órgano legislativo, que mantienen su vigencia y que su sanción
no ha respetado el procedimiento establecido para la sanción de las leyes determinado por el orden constitucional, es decir, han sido dictadas durante los periodos de pacto. Entonces, dentro de las leyes tenemos las leyes provinciales, las dictadas por el Congreso de la Nación, las leyes locales, las leyes nacionales, dentro de las leyes nacionales, las de derecho común y las leyes de orden federal. Las leyes del derecho común nacionales son los códigos de fondo, por eso las escindí de las leyes de orden procesal, que son de carácter local y que están reservadas al dictado de los órdenes procedimentales que determinen las legislaturas de las provincias. Bueno, y bueno, acá llegamos entonces a el tema que queremos dar con mayor detalle, que es dentro de las fuentes del derecho administrativo, los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Bueno, es esa actividad que va a realizar el órgano administrador, o sea, la administración pública, y esa actividad se va a diferenciar de los actos administrativos individuales, porque el reglamento lo caracteriza la generalidad en su aplicación, es decir, que no está dirigido a un sujeto determinado, sino que son dictados para permanecer en el ordenamiento jurídico con un rango infralegal, es decir, en el orden de prelación normativa están por debajo de las leyes, no pueden contradecir en su espíritu y en su dictado una ley, ni nacional ni provincial, pero se incorpora al ordenamiento jurídico como si fuera una ley, es decir, tienen esa característica de abstracción, de permanencia en el ordenamiento jurídico y de indeterminación del sujeto a quien está dirigido. Esas son las características que lo va a diferenciar del acto administrativo individual. De hecho, Marienhoff, si ustedes leen el tratado, van a advertir que él no habla de reglamentos, sino que para él el reglamento es el acto administrativo de carácter general. Él a los actos administrativos los clasifica en una primera gran clasificación, en actos administrativos de alcance individual y de actos administrativos de alcance general. Los actos administrativos de alcance general es lo que nosotros llamamos, y la doctrina moderna ha dispuesto a referirlos como reglamentos. ¿Qué son entonces? ¿O cómo se los podría conceptualizar? Es la actividad que realiza la administración pública en forma unilateral, es decir, acá no participa la voluntad del administrado, es decir, es la actividad unilateral de un órgano de la administración pública en ejercicio de la función administrativa que va a producir efectos jurídicos indirectos e indeterminados. Ahora vamos a desagregar un poquito el concepto para que lo puedan visualizar rápidamente y lo puedan ver. Ustedes cuando hablamos de reglamentos, como para que lo visualicen rápidamente, es lo que la prensa y todo hablan de decretos. ¿Vieron? Se dictó un decreto en esa urgencia, el presidente dictó un decreto reglamentario, esta ley está reglamentada. Bueno, esa actividad que realiza el órgano administrador en el ejercicio de la función administrativa, que esa función es la que determina la Constitución, es que la Constitución faculta al órgano ejecutivo a ejercer esta función administrativa, la va a materializar a través de esta actividad que se va a desplegar de dos formas. Cuando lo hace en forma genérica o abstracta, vamos a estar frente a un acto administrativo de alcance general. Y cuando lo hace para resolver una situación individual o particular, de alcance individual, estamos frente a un acto administrativo. Entonces, esa actividad la va a desplegar en forma unilateral, es decir, sin participación de terceros en la elaboración y en la determinación de la expresión de esa voluntad, en el ejercicio de funciones administrativas, como decíamos, que están determinadas por la norma, por el ordenamiento jurídico, que va a predeterminar el alcance
o la competencia o la facultad de ese órgano, según sea el estamento que nos encontremos para el dictado de este tipo de actos, y va a condicionar o a producir efectos jurídicos indirectos e indeterminados. ¿Qué queremos decir con indirectos? Indirectos porque no resuelven una situación concreta, determinada por un administrador, planteada en una situación jurídica, sino que regula una actividad complementaria y se incorpora al ordenamiento jurídico hasta tanto ese reglamento no sea modificado, sustituido o derogado por el mismo órgano que dictó el acto. E indeterminado porque el sujeto no va a estar específicamente o con posibilidades materiales de que quien observa ese acto pueda definir a quién está dirigido. Vamos a un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar prácticamente. El órgano Consejo Académico es un órgano de administración y de disposición de la facultad, ¿no es cierto?, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. Si dictara un acto resolutorio, que es un acto administrativo, en el cual disponga que todos los alumnos que cursen en el segundo cuatrimestre del año 2021 las distintas materias de la carrera de Derecho deberán hacerlo de forma virtual, conforme el reglamento, y ahí dicta una serie de disposiciones. Eso va a ser, en definitiva, aunque ustedes lo vean con carácter reglamentario, va a ser un acto administrativo. ¿Por qué? Porque está determinado el tiempo de duración de ese acto a la incorporación al ordenamiento jurídico y van a estar determinados los sujetos a quienes están dirigidos. Si bien no los va a nombrar a todo el universo, no va a decir el acto el señor fulano de tal que cursa tal materia, el señor fulano de tal, pero es posible determinar quiénes están inscritos para las cursadas de las distintas materias de la carrera de Derecho para el segundo cuatrimestre del año 2021. Así que va a ser un acto administrativo. Terminado el segundo cuatrimestre del 2021, ese acto administrativo ha cumplido su fin y se agotó. ¿Por qué? Porque no se incorporó en forma permanente al ordenamiento jurídico. Tuvo un tiempo de aplicación y el sujeto está determinado. Ahora, si esa misma resolución el Consejo Académico la dictara sin determinación de tiempo y sin determinación de los sujetos, es decir, dictar una norma que reglamentara la forma o la reglamentación o los requisitos que deben cumplir los alumnos y los docentes para llevar adelante la programación de las clases virtuales, ahí estaríamos frente a un reglamento. ¿Por qué? Porque el sujeto no se puede determinar, es indeterminado. Va a ir surgiendo su aplicación en la medida que los alumnos se vayan inscribiendo en los distintos cuatrimestres, ¿se entiende? Es decir, va a haber alumnos que están inscritos este cuatrimestre, el cuatrimestre que viene abandonan la carrera o se incorporan alumnos nuevos o lo que fuere. Y va a seguir rigiendo ese ordenamiento jurídico incorporado a través de un reglamento, porque es indirecto e indeterminado, mientras dure la aplicación del régimen de virtualidad. Después será derogado, o no, porque tal vez es modificado por un nuevo reglamento que establezca un sistema dual, y vayamos a una situación jurídica, dentro del ordenamiento jurídico reglamentario de la universidad, donde no se vuelve una presencialidad absoluta, pero se salga de la virtualidad absoluta, y vayamos a un sistema mixto. Bueno, y en ese caso, ese reglamento se va a modificar o sustituir por un nuevo reglamento. ¿Se entiende? ¿Dónde está la diferencia en el acto y el reglamento? En el acto teníamos la temporalidad y los sujetos de posible determinación. En el reglamento no sabemos cuánto tiempo va a subsistir el ordenamiento jurídico y no podemos determinar al sujeto hasta que no le es aplicable el mismo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Están escuchando? Doctora,
Mario o Balbín o otros, estuve choqueando un poquito, varían bastante con algunas palabras, digamos. Nosotros a la hora de estudiar, de repasar con material, podemos, digamos, tratar de prepararnos con cualquiera, ¿no? Digamos, no importa eso. Sí, porque en el derecho administrativo existe esta cuestión doctrinaria que hay varias posiciones, si lo llaman reglamento, si lo llaman acto administrativo de carácter general, si lo llaman acto reglamentario, o sea, para nosotros es indistinto mientras entiendan conceptualmente hacia dónde se apunta digamos, con la estructura de lo que están diciendo, ¿no es cierto? Es indistinto si ustedes toman un autor u otro. Pueden estudiar del autor que ustedes prefieran. Perfecto, gracias. Profesor, una consulta. A ver, Martín Greco. No, recién lo de acto administrativo se diferenciaba con lo de reglamento porque el acto administrativo era a sujetos determinables o fácilmente determinables, dijo, ¿no? Claro. Está bien. Claro. Porque el acto Y lo del carácter temporal. Claro, el acto administrativo típico podría ser, usted va a la administración pública con una petición, vamos a suponer, con un pedido de habilitación de un comercio, y la administración le resuelve, le habilita o le deniega la habilitación, póngale. Eso es un acto administrativo, porque se agota ahí en ese acto de aplicación, le da o no le da la habilitación y está dirigido al sujeto que peticionó. ¿Sí? Yo se los complejizo diciéndole, podría determinarse el sujeto, ¿sí? Porque ahí es claro, si le dicen a usted, al señor Martín Greco, que vino para habilitar una fiambrería en esta calle, se la deniego, es claro que el sujeto está determinado y se agotó ahí el acto. Ahora, si la misma administración dicta un decreto o una resolución que determina los requisitos que debe cumplir un contribuyente para solicitar la habilitación para un local, eso es reglamentario, es un acto administrativo de alcance general, porque no sabemos a qué sujeto está dirigido y va a permanecer en el tiempo hasta que se modifique esa disposición, ¿se entiende? Y el sujeto va a entrar y salir, es decir, yo hoy no tengo una fiambrería, no quiero habilitar nada, dentro de 3 meses me ocurrió poner una fiambrería y ese reglamento me afecta, me alcanza. ¿Entendió, Martín? Sí, perfecto. Bueno, dentro de los reglamentos, que ya los diferenciamos de los actos, porque acá hay un principio jurídico importante que ustedes tienen que saber, que es que el acto administrativo debe luego ceñirse al reglamento. Es decir, desde el punto de vista de prelación de las normas, ahora vamos a desarrollar los distintos tipos de reglamentos a nivel del orden nacional, ¿no es cierto? Todos estamos siempre analizando todo el ordenamiento jurídico nacional, pues no sería imposible. Después esto ustedes lo tienen que traspolar al orden local, es decir, si trabajan en una provincia o van a litigar contra una provincia o hacen derecho administrativo en una provincia o en un municipio, lo van a bajar estos conceptos a la Constitución provincial, al ordenamiento jurídico de la provincia, ¿se entiende, no es cierto? La Carta Orgánica del municipio, lo que sea. Nosotros damos los conceptos generales. El principio jurídico, que es la inderogabilidad singular del reglamento, esto quiere decir que en el orden de prelación de las normas, el reglamento está por encima del acto y del contrato administrativo. Es decir, el acto individual no puede contradecir o eximir a un sujeto de la aplicación del reglamento. ¿Se entiende? Porque ese acto administrativo... Es la lógica, digamos. Exactamente. Pero aunque tú lo veas como la lógica, a veces pasa. ¿Se entiende? O sea, para todo el mundo es que no puede hacer esto y en forma excepcional se otorga un permiso para hacer tal cosa. ¿Sí? Eso es inviable, inconstitucional, porque el ordenamiento es para que lo cumplan todos, salvo que la excepción esté fundada en una cuestión de interés público. O sea, bueno, mire, yo, si bien tengo este ordenamiento jurídico para cumplir con una cuestión urbanística, voy a excepcionalmente permitir y habilitar
no sé, la edificación de un hospital que va a ocupar más que el factor de ocupación que tengo permitido para los edificios. Porque hay un interés público de que el hospital necesita ampliar tal zona, entonces excepciona, pero hay de por medio un interés público. Pero en cuanto a los administrados, yo no puedo decir que usted para habilitar tiene que tener este requisito sanitario, el otro, aquel, y que eso es reglamentario y está vigente en el ordenamiento jurídico, y después en forma excepcional habilitar un local de una persona que no cumpla con esa reglamentación. ¿Se entiende? Porque estaría derogando en forma singular lo que está planteado dentro del ordenamiento jurídico como de carácter general, que es de cumplimiento obligatorio para todo sujeto que se quiera ceñir a esa relación jurídica que está arreglada por ese acto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, dentro de los reglamentos vamos a ir al orden constitucional de la Constitución Nacional. Tenemos los reglamentos autónomos, los reglamentos de ejecución, los reglamentos de necesidad de urgencia y los reglamentos delegados. Los reglamentos autónomos, conforme el artículo 99, inciso 1 de la Constitución, que determina las facultades del órgano administrador o del Poder Ejecutivo, como lo conocen ustedes básicamente, determinan que todas aquellas cuestiones que resulten de materia exclusiva y excluyente en cuanto a las facultades intrínsecas del órgano administrador, podrá dictar reglamentos de carácter interno sin ninguna limitación. Era todo lo que les venía explicando, ¿no es cierto? Siempre que no, esa reglamentación respete la ordenación de las normas y demás. Es decir, se hacen el funcionamiento y determinan qué requisitos debe cumplir un administrado para iniciar un expediente, qué horario utiliza la administración pública, qué sistema informático va a utilizar, cómo los empleados van a prestar sus servicios en forma virtual, si van a utilizar este sistema, el otro, lo que fuere. Todos esos son reglamentos autónomos que hacen el funcionamiento del órgano administrador y que entra dentro de las facultades exclusivas y excluyentes del órgano de la administración pública, con la única observación de que deben de respetar el orden de supremacía constitucional y de prelación normativa. Luego tenemos los reglamentos de ejecución. Los reglamentos de ejecución son aquellos que se encuentran reservados al órgano ejecutivo, al órgano administrador, y que resultan complementarios de una norma dictada por el órgano legislativo. Es lo que ustedes conocen en el derecho, que han venido estudiando y demás, como actos o decretos reglamentarios. ¿Qué límite tiene esta actividad que puede realizar la administración pública y que se incorpora como acto de orden general al derecho interno? Primero y principal, que a través de la reglamentación el límite es que no se puede modificar el espíritu de la norma. Esa reglamentación no puede ser arbitraria, ilegítima, en el marco de lo que permite esa cuestión que queda reservada a la aplicación y puesta en funcionamiento de lo que dispone la legislación, que a través de la colegislación que tiene el Ejecutivo, porque ustedes piensen que el órgano legislativo dicta una ley y que pasa para ser promulgada al órgano ejecutivo. Una vez que el órgano ejecutivo promulga o ejerce la facultad de veto y luego vuelve a la Cámara, se realiza todo el procedimiento de sanción de las leyes, si los órganos insisten o si producen alguna modificación respecto al veto, si el veto queda firme y demás. Luego viene entonces la actividad del órgano ejecutivo y a la aplicación práctica, porque el órgano ejecutivo finalmente es el que lleva a la práctica la aplicación de esa norma abstracta que dicta el órgano legislativo. Entonces, necesita para esa puesta en funcionamiento el dictado de una norma reglamentaria. Esa norma reglamentaria
se va a dar a través de los reglamentos de ejecución. Y estos reglamentos de ejecución tienen básicamente el límite que impone el propio espíritu de la norma que va a reglamentar, es decir, que no se puede contradecir, no se puede ampliar, no se puede restringir lo que el legislador ha dispuesto en la norma. Simplemente hacer práctico o hacer posible su aplicación a través del órgano administrador, que es quien finalmente va a ejecutar y a poner en práctica el ordenamiento jurídico que se va a adaptar a través de la legislación. Después tenemos los decretos de necesidad de urgencia. Los decretos de necesidad de urgencia, si bien fueron reconocidos desde el punto de vista jurisprudencial antes de ser incorporados a la Constitución en el año 94, en el año 94 se incorpora en el cuerpo de la Constitución a través del artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Y este artículo de la Constitución va a determinar dos cuestiones fundamentales: un límite material y un límite temporal. El límite material va a determinar que el órgano administrador, para dictar un decreto de necesidad de urgencia que va a tener rango normativo, por eso tiene esta particularidad, es decir, no va a reglamentar una ley, va a incorporar al ordenamiento jurídico un reglamento con espíritu de ley, es decir, con la imperatividad y la obligatoriedad que implica a la norma. Y lo puede hacer solamente porque no tiene esta facultad, sino debiera dictarlo directamente del órgano legislativo en situaciones excepcionales. Esas situaciones excepcionales le ponen límites a la Constitución y va a determinar que debe existir esa motivación, esa cuestión fáctica, práctica, debidamente fundada en el cuerpo del reglamento, es decir, del decreto, que motive verídicamente a por qué ha tomado la decisión de dictar un reglamento o un decreto de necesidad de urgencia. Es decir, que esa situación debe plantearse una necesidad que debe estar debidamente motivada dentro del acto administrativo. El límite material es sobre aquellas materias que, pese a existir toda la emergencia que disponga su motivación, de todas formas la Constitución limita al Ejecutivo que pueda arreglar situaciones jurídicas fuera de la norma. Y estas materias van a ser la materia tributaria, es decir, no puede ni crear, ni modificar, ni sustituir tributos; la materia penal, es decir, no puede incorporar, modificar o implementar cuestiones de orden penal que definan la ley en ese sentido; no puede dictar reglamentos de necesidad de urgencia en materia electoral, es decir, no puede modificar el programa electoral, ninguna cuestión relativa a las elecciones internas, a las disposiciones de la legislación en esa materia. Y tampoco puede dictar decretos de necesidad de urgencia que modifiquen o sustituya la ley en la materia de partidos políticos. Bueno, acá este año tuvimos un montón de situaciones que podríamos citar como ejemplos, porque con la pandemia se dictaron un montón de decretos de necesidad de urgencia que incluso limitaban el tránsito de las personas, es decir, la libertad de trasladarse de las personas, y que afectaban realmente derechos fundamentales de la Constitución. Pero no estaban dentro de las materias excluidas, y así fue que no hubo ninguna declaración de inconstitucionalidad en ese sentido. Es decir, se ha dispuesto distintas medidas a través de los decretos de necesidad de urgencia basados en la salud pública, en una situación realmente de emergencia debidamente causada, y no hubo ningún cuestionamiento al respecto. Sí se planteó en un momento, esto para que ustedes visualicen cómo se trabaja con el límite material, se dispuso
o se comenzó la intención, que de hecho pasó, de modificar el cronograma electoral de las PASO, de las elecciones internas y demás, y se tuvo que materializar a través de una ley del Congreso. No se podía llevar adelante, por más que existiera la pandemia y toda la motivación en una emergencia de carácter público, no se podía modificar a través de un decreto de necesidad de urgencia el cronograma electoral, ¿cierto? Otro ejemplo del límite material fue el tributo extraordinario a las grandes riquezas. Es decir, tampoco, pese a la crisis económica que también generó la pandemia y la necesidad de contar con recursos presupuestarios para hacer frente a la misma, no permitió que se dispusiera una cuestión de orden tributario a través de un decreto de necesidad de urgencia. Fue necesario que se mandara un proyecto de ley al Congreso y que fuera el Congreso quien materializara esa cuestión a través de una ley formal del Congreso. ¿Alguna pregunta acá? Porque ya les dije, el límite formal del decreto de necesidad de urgencia es entonces esta temporalidad, esta cuestión de que debe existir la situación fáctica y jurídica que motive la decisión de dictar un decreto de necesidad de urgencia, y luego tenemos entonces los límites materiales, que son estas materias que la Constitución excluye expresamente, sobre las que no puede el órgano administrador dictar o tomar una decisión de emergencia. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, Hernán. ¿No? Bueno. No, muy claro. Chicos, bueno, después estos reglamentos de necesidad de urgencia, vamos a detallar el procedimiento que deben seguir, que va a ser compartido también por el reglamento que vamos a expresar ahora al final de esta charla, de esta clase, que son los reglamentos delegados. Y los dos continúan el mismo procedimiento luego de su emisión. Para poder emitirlos, el órgano ejecutivo, conforme a los procedimientos que establece la Constitución Nacional, resulta obligación del jefe de gabinete, artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional, que el jefe de gabinete debe convocar a todo el gabinete y el decreto de necesidad de urgencia debe ser suscrito por este y por todos los ministros que conforman la cartera, conforme a la ley de ministerios, que conforman entonces la organización administrativa del órgano ejecutivo. Una vez que se suscribe por todos el presidente y todo el gabinete el decreto de necesidad de urgencia o el decreto delegado, en el término de 10 días debe ser elevado a consideración de la comisión bicameral, que para eso se crea también en el orden legislativo, para ser considerada en ese ejercicio su promulgación o derogación. Es decir, esto pasa a una revisión del órgano legislativo, ¿sí? Previa intervención de la comisión bicameral que está creada en el Congreso para dictaminar sobre y aconsejar a ambas cámaras sobre la conveniencia de derogar o modificar o promulgar en ley el decreto de necesidad de urgencia de que se trate. Esto pasa de la misma forma porque es una actividad restringida la que se da al órgano ejecutivo a través de estos dos tipos de actos que puede dictar y que van a entrar a conformar el ordenamiento jurídico interno de manera, digamos, como si fuera parte de la legislación, ¿no es cierto? Es decir, materialmente pasan a conformar el ordenamiento jurídico con espíritu de ley. Así que se le exige determinada requisitoria para que pueda ser controlado por el órgano cuya exclusividad en cuanto a la competencia de sanción de las normas en situaciones normales la tiene bajo las facultades reconocidas por la Constitución. Así que bueno,
Acuérdense esto de la Constitución Nacional, de los límites formales y de los límites materiales de los decretos de necesidad de urgencia. En cambio, sí, Sandra. ¿Pero puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Hay algo que no me quedó claro. ¿El DNU, o sea, el decreto de necesidad de urgencia, también es delegado? ¿O son dos tipos distintos? No, son dos tipos distintos. Lo que pasa es que le expliqué el procedimiento una vez que se sanciona porque es común para los dos. Tanto para el DNU como para el delegado. Si no, lo vuelvo a repetir después. Listo. Bueno. ¿Puedo hacer otra consulta? Sí. Perdón. No me quedó claro lo del procedimiento, ¿no? Se eleva a la Comisión Bicameral y después es aprobado por la Cámara de Senadores para que tenga vigencia. No, vigencia no, para que no caiga, digamos. Sí, pasa tratamiento de ambas cámaras. Pero mientras no fuere derogado, sustituido o modificado, permanece vigente en el ordenamiento jurídico. Porque la pregunta más interesante que usted me podría hacer es qué pasa si la comisión bicameral no emite dictamen, o si emitido el dictamen, las cámaras no lo tratan. ¿Qué pasa con ese decreto de necesidad de urgencia? Sigue vigente hasta tanto no sea derogado. O sea que la única manera de dejarlo sin efecto es que se pronuncien, digamos, en contra. Exactamente. Salvo que la situación de emergencia se haya agotado en su propia aplicación. Es decir, vamos a suponer el decreto de necesidad de urgencia que establece las restricciones como ser ahora para entrar y salir del país y demás, ¿no es cierto? Tiene una vigencia temporal. ¿Cierto? Dijeron, bueno, tiene una vigencia hasta el 20 de septiembre, porque ahí vamos a analizar de nuevo la situación epidemiológica del país. Bueno, se cumple con el procedimiento, se firma por todo el gabinete y se manda a la comisión bicameral. Ahora, tal vez la comisión bicameral y las cámaras no pueden actuar tan rápido como el proceso temporal en el que está vigente el decreto, ¿se entiende? Porque llegamos al 20 de septiembre y se dicta otro decreto, tal vez amplíe la cantidad de gente que se deja circular, o si la situación epidemiológica es peor, se restringe más. ¿Se entendió? Sí. O sea, tiene vigencia, aunque no se emita el dictamen y las cámaras no se expidan, hasta que se expidan o hasta que transcurra el tiempo que se había estipulado en el mismo. Sí, porque la situación de emergencia, una de las características que dice la jurisprudencia respecto a los requisitos de la emergencia, es que la emergencia debe tener una duración en el tiempo, aunque después pueda ser prorrogada. Usted no puede vivir permanentemente de emergencia. Ahora, la medida que dispone esa situación de emergencia puede ser temporal o permanente. Porque, por ejemplo, el que dio nacimiento a toda esta teoría de las facultades en situación de emergencia que tiene el órgano ejecutivo, se dio en el año 89-90, claro. Sí. Cuando, claro, exactamente. Cuando el presidente Menem dicta los decretos de necesidad de urgencia en relación a la emergencia económica y dispone el tema de los plazos fijos, ¿no es cierto? Que eso no lo hace por ley, sino que lo hace por decreto. Esta situación fue permanente, porque a usted no le decían, usted no puede sacar el plazo fijo en dólares durante 2 meses. Directamente se lo canjeaban después por un bono. La ley de Bonex fue, ¿no? Después, por supuesto, todo eso terminó en la aprobación de una ley que canjeó por los Bonex y todo lo demás. Pero en el momento que se dictó el decreto de necesidad de urgencia, afectaba el derecho constitucional de la propiedad, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Y lo restringía no temporalmente, sino en forma permanente. Ahora, la emergencia era ahí viene el cuestionamiento constitucional y que por eso llega hacia la Corte, que dicta el fallo Peralta, el Estado Nacional, y determina que uno de los requisitos, ahí vienen todos los requisitos que se empieza a hablar de las materias, los requisitos formales, la temporalidad en la emergencia y demás,
que resulta ser la jurisprudencia orientadora para que después la comisión reformadora de la Constitución tomara como base ese fallo para incorporar el artículo 99, inciso 3, a la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Y reglamentar esa facultad de manera constitucional. Porque la Corte admite, desde el punto de vista jurídico, doctrinario, pretoriano, si se quiere, admite esa facultad del Ejecutivo, pero empieza a desagregar y a decir, bueno, pero la emergencia tiene que ser una situación real, fáctica, debidamente fundada, debe tener el origen en una temporalidad, es decir, esto hay que hacerlo por un ejercicio, por un plazo de tiempo, no puede ser una emergencia que luego se podrá prorrogar, ¿no es cierto? Por eso hoy usted ve que los decretos de urgencia siempre tienen una temporalidad, una franja de tiempo en que se va a aplicar. Después ello no quiere decir que si la situación de emergencia persiste o no se pudo resolver, se prorrogue un nuevo lapso de tiempo. Pero la emergencia tiene esta característica de la duración determinada en el tiempo. No puede generar una incertidumbre y una restricción en el ejercicio de los derechos individuales reconocidos a los ciudadanos en la Constitución en forma indeterminada, ¿no es cierto? Porque si bien hace las veces en el espíritu a la legislación, el único órgano facultado para dictar actos legislativos, que lo que nosotros llamamos después poder de policía, que lo vamos a analizar en la unidad correspondiente, el único órgano constitucional facultado es el órgano legislativo para dictar las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos individuales reconocidos en la Constitución a los ciudadanos. Ahora, fíjese la particularidad que ya la Corte en el año 91 le reconoce al órgano ejecutivo esa facultad en situaciones extraordinarias de emergencia. Y en el año 94, con la reforma constitucional, ya se incorpora el texto constitucional y se lo reconoce, pero con los mismos límites. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Los reglamentos delegados. Me gustaría darles como una apreciación, porque estamos ya en 9 menos 10, nosotros a las 9 respetamos el horario y cortamos, y después me gustaría que ustedes para el martes que viene lo identifiquen, lo lean un poco y siempre nos tomamos unos 10-15 minutos de la clase siguiente para que ustedes, más allá de la clase de apoyo que se dio hoy, puedan leer la unidad correspondiente y podamos debatir las cuestiones que a ustedes les susciten dudas del material que está incorporado en la página y lo volvemos a tocar el tema. Los reglamentos delegados, acá ustedes van a advertir como primera cuestión que se encuentran normatizados o incorporados a la Constitución en el artículo 76. El artículo 76 de la Constitución Nacional no habla ya de las facultades del órgano ejecutivo, sino que habla de las facultades del órgano legislativo. Es decir, que acá lo importante del reglamento delegado es que es una facultad que le llega al Ejecutivo por delegación del Legislativo. Es decir, quien toma la iniciativa de indicarle al órgano ejecutivo que debe dictar un decreto o reglamento delegado va a partir de una norma madre que va a dictar el Congreso y va a definir esa ley marco que va a otorgar en forma expresa esa delegación al órgano ejecutivo para que lleve adelante esta reglamentación que recaería en el ámbito de competencias exclusivas y excluyentes del órgano legislativo, pero que decide por cuestiones materiales y de orden técnico delegarlas y derivarlas para que sean sancionadas en el órgano administrador. El primer requisito formal que debe cumplir estos reglamentos delegados entonces es el antecedente de la ley que emita el Congreso, la ley marco, como se llama técnicamente, que determine los límites y le demarque el ámbito a través del cual debe el órgano administrador
dictar este tipo de reglamentos delegados. O sea, va a determinar la materia, va a determinar el ámbito y los límites a través de los cuales el órgano ejecutivo podrá luego dictar esa reglamentación. Eso es lo más importante de acá, que no se trata de una atribución que ejerce en forma automática el Ejecutivo, sino que es una decisión que va a tomar entonces el órgano legislativo sobre cuya competencia recae esta acción que se va a dar a través de esta ley marco delegante de esas facultades propias del órgano legislativo. La Constitución impone el límite natural como principio general, la prohibición de delegación del órgano legislativo al órgano ejecutivo de sus materias exclusivas y excluyentes que se encuentran normatizadas en la Constitución. Eso como reglas generales. Está prohibida la delegación legislativa. Ahora, párrafo seguido admite la excepción con determinados límites, por eso les digo. O sea que la delegación no puede ser total, eso es lo primero que dice, sino parcial, de algún tema o temática determinado en la ley marco. Así que acá lo importante les remarco porque es tema de examen. ¿Cuál es el principio general de delegación legislativa? Bueno, la Constitución, artículo 76, dice que se encuentra prohibida la delegación legislativa. O sea, es imposible que el Congreso cierre y delegue todas sus competencias en el Ejecutivo. Eso sería inconstitucional. Y admite la delegación parcial de una facultad extraordinaria otorgada al Ejecutivo en el marco de una ley que determine el ámbito sobre el cual el Ejecutivo debe intervenirse. Siempre y cuando se trate de cuestiones de carácter administrativo, es decir, que por las competencias y la idoneidad del órgano administrador resulte más práctico que lo haga la administración pública y que nos encontremos sobre alguna situación de emergencia también excepcional que faculte o motive la decisión de que el Congreso no ejerza a través de sus propias cámaras y de sus propios mecanismos de resolución de las atribuciones que le son asignadas, sino que decida que por la premura de una situación jurídica determinada deba resolver esa situación jurídica el órgano administrador. Así que eso es importantísimo para que lo tengan en cuenta. Por supuesto que una vez que el órgano administrador lo sanciona, se incorpora al ordenamiento jurídico, es lo que yo le decía. Pero se activa este mecanismo de suscripción de todo el gabinete de ese acto delegado y se remite a conocimiento de la comisión bicameral, que después le va a dar tratamiento y aprobación o derogación posterior en el ámbito de las cámaras legislativas. Ejemplos que se ha dado de materia delegación legislativa, bueno, tuvimos lo que llamaban los medios, mal llamados, pero que se publicitaban así, yo los digo para que ustedes lo recuerden fácilmente, que eran los superpoderes de Caballo, ¿se acuerdan? Los superpoderes de Caballo. Bueno, ¿qué eran los superpoderes de Caballo? Era una ley marco, es decir, se aprobaba los parámetros generales del presupuesto que remitía el Ejecutivo, presupuesto económico, que remitía el Ejecutivo a consideración del Congreso, pero el Congreso, porque en el marco de la emergencia económica que ya había dictado como ley antecedente, le delegaba a la cartera del Ministerio de Economía la atribución de modificar partidas presupuestarias sin que cada modificación debiera ir a conocimiento y aprobación del Congreso. Entonces dictaba una ley marco, que era la ley del presupuesto, y a su vez otorgaba una delegación legislativa, facultaba al Ejecutivo a realizar transferencias y ampliaciones de partidas, porque también cuando había altos grados de inflación, la recaudación se calculaba en X y luego se recaudaba mucho más porque aumentaba la inflación, aumentaba la recaudación de los impuestos, ¿no es cierto? El IVA, los impuestos indirectos aumentaban la recaudación. Entonces, para no tener que hacer una asignación de recursos y desperdiciar esa posibilidad, por supuesto que muchas veces luego se continuó ejerciendo o utilizando esa herramienta de delegación legislativa
en materia presupuestaria a través de distintos presupuestos porque le habían encontrado gustito y seguían con la emergencia económica hasta que en el año 2006 el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner se resuelve finalizar con esa emergencia y no delegar más las facultades de transferencia presupuestaria. Pero la realidad es que nació como una realidad y después lo que se hacía era infrapresupuestar para después admitir que el Ejecutivo pudiera transferir y modificar finalmente lo que es una facultad exclusiva y excluyente de Congreso que determinara la distribución de los recursos y la asignación de los mismos a las diferentes carteras. Bueno, eso era típicamente una delegación legislativa que se hacía en materia económica a favor de un ministerio incluso en particular. Profesora, esta ley que salió hace poco, la del 2010, fines del 2019 creo que fue, la 27541 creo que es la que se declara la emergencia en materia de salud, en materia sanitaria, antes de la pandemia fue, ¿no? En materia sanitaria, todo. Sí. En ese caso también no hubo una delegación de funciones. Hubo una delegación legislativa, sí, más acotada que la del tema del presupuesto, pero hubo una delegación legislativa. Sí. Y muchas veces se hacen, por supuesto que en esta situación de pandemia y de emergencia hubo muchas leyes que habilitaron incluso aprobaciones de protocolos de procedimientos de aprobación de medicamentos y demás que se delegó en la ANMAT y se modificaron situaciones específicas para esta situación de pandemia y que no se dio acá, se dio a nivel mundial. Ustedes imagínense que viene la aprobación de una vacuna ahora, que hay que se hacen protocolos de emergencia para combinar vacunas, va al Congreso, no sale mal, nos morimos todos de COVID antes de que se haga una ley, ¿se entiende? Bueno, en ese caso está justificado que se delegue en un órgano que tiene la competencia material y todas las herramientas necesarias, con todos los técnicos y las cuestiones relativas a la aprobación de una situación jurídica que excedería el marco de debate del Congreso, ¿no es cierto? Sí, perfecto el ejemplo que dio Greco. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, profesor. A ver quién quiere hablar. Bea, ¿quién es? Beatriz, Bea. No sé, ¿alguien quiere decir algo? Sí, Gustavo. una pregunta. Buenas tardes. ¿Qué tal? O sea que el ley marco le indica al presidente hasta cuándo podrá ejercer las funciones legislativas delegadas. Exactamente, tiene que establecerle también una temporalidad. Generalmente, por ejemplo, en la ley de cuando había delegación en materia económica, se hacía por el periodo de tiempo del presupuesto. Acá en materia de emergencia sanitaria lo hicieron por un año y seguramente luego si esto continúa se va a ampliar o se va a prorrogar esa situación de emergencia y delegación legislativa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, chicos, repasen el tema, que hay material, es de fácil lectura, hay material en la carpeta esta que tenemos en el campus. Y yo para el martes que viene, no les prometo para el jueves, porque estamos medias complicadas, nada, con algunos temas de índole personal también, pero la clase estamos y vamos a seguir estando. Pero para el martes que viene van a tener colgado el cronograma, sin perjuicio que ya la doctora les adelantó que entra hasta la unidad 6. Así que ya la unidad 1 y 2 las hemos desarrollado, las pueden ir leyendo. Y el martes que viene, si bien vamos a comenzar con la unidad de organización administrativa, les sugiero que lean el material de fuentes y cualquier duda, cualquier concepto que quieran repasar, nos tomamos los 10-15 minutos al principio de la clase para poder despejar cualquier inconveniente que ustedes hayan tenido en la lectura del material. Bueno, Muchas gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Muchas profesora, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.